entrevistas. Hoy tengo a Juan Villoro, con quien no se puede hablar rápido, pero siempre se habla bien. Muchísimas gracias, Juan. Gracias a ti, Ricardo. Qué gusto de verte otra vez. Pues un pretexto siempre nos entregan tus libros para las conversaciones, pero este no es un pretexto cualquiera. Decidiste hacer una de las tareas más complicadas que acomete un escritor, que es hablar del padre. Y yo, pues después de leer este texto, me queda claro que no es una biografía, no es un libro hecho por un alumno de tu padre, ni por un biógrafo distante. Es un libro hecho por su hijo, que comienza el libro diciendo que los intelectuales no deberían tener hijos. A ver, abro con esa provocación, Juan. Sí, efectivamente, Ricardo, la frase es provocadora, la pronuncia una amiga mía que es artista, que se casó con un importante escritor y tuvieron problemas con su hijo. Y muchas de las personas que yo he conocido de mi generación, que han sido hijos de artistas o intelectuales, pues han tenido destinos bastante dramáticos, porque la tarea del artista, la tarea del intelectual, pues muchas veces es, digamos, necesariamente egoísta, en la medida en que son personas que están en su propio mundo, creando realidades alternas y no tienen tiempo o no tienen mayor interés por estar en esta realidad donde tienes que llevar a tus hijos a comprar un helado o a recogerlos del colegio. Entonces el narcisismo productivo, porque es productivo, que muchas veces acompaña a los artistas, pues los ha alejado mucho de tener una relación cotidiana, lo cual no quiere decir que no haya habido escritores que hayan sido espléndidos padres, etcétera. Pero yo quería abrir con esa provocación porque hay una dificultad inherente al hecho de ser hijo de alguien que no quiere estar en este sitio, que quiere estar en otro, imaginando una realidad alterna. Y pongo de ejemplo en ese primer capítulo a la figura de Klaus Mann, el hijo novelista de su padre, Thomas Mann, que era el mejor escritor de la época, y siendo muy buen novelista, Klaus Mann nunca pudo medirse con su padre ni estar a la altura. Entonces yo tomé el título de un libro de Michel Tournier que se llama La dificultad de ser hijo, justamente para comparar a Klaus con Thomas y para hablar de mi propia historia. Tú ahí hablas de las dos complicaciones. Uno, en efecto, pues de pronto la sobreconcentración que puede tener una cabeza creativa, un intelectual en sus propios temas y por lo tanto el egoísmo. También el entorno que se genera alrededor del hijo. Y sobre todo, Juan, y creo que esto ya lo adelantas tú, la dificultad de producir la voz propia, de encontrar la voz propia, cuando hay tanto ruido comparándote. Oh, tú eres hijo de Luis Villoro, tendrías que ser como Luis Villoro. Y tú diciendo, yo no soy Luis Villoro. Sí, efectivamente, hay algo que siempre te están diciendo, tienes un gran ejemplo. Y fíjate que mi padre, desde el punto de vista de su trayectoria pública, era una persona fácilmente admirable, porque fue un muy buen profesor universitario, escribió libros de filosofía que fueron significativos para la filosofía hispanoamericana, participó en luchas sociales de manera muy activa, fundando partidos políticos, estuvo en el movimiento estudiantil del 68 y terminó sus días siendo asesor del movimiento zapatista. Entonces, es un arco de vida muy interesante del que yo quería hablar para hacer un panorama de nuestra época, de nuestro tiempo. Y esa es la parte externa que de alguna manera me comprometía a mí, me podía parecer abrumadora. O sea, esta figura pública con la cual, como bien dijiste ahorita, la gente pide que te midas, ¿no? Si él fue honesto, si él hizo esto, si él hizo lo otro, pues tú tienes que estar más o menos a esa altura. Había ahí el desafío de una figura que podía ser abrumadora en lo público, pero lo más curioso es que en lo privado era un secreto. Es decir, su vida íntima él la tenía de alguna manera blindada, no nos decía nada de sí mismo, no contaba anécdotas, no era un hombre de afectos fáciles, era una persona cordial, educada, pero muy aislada. ¿Te atreves a contar que te dio un solo beso y fue a los 21 años? Efectivamente, la antigua mayoría de edad, ¿te acuerdas? Que eran los 21 años, y ese día él me regaló el reloj que había sido de su padre y fue el único beso que me dio. Él había perdido a su padre cuando era muy joven, era muy niño. Entonces me parece que ese momento de quiebra emocional, esa fisura afectiva, tenía que ver con el padre ausente. Y eso lo aquilaté yo, porque también la única vez que lo vi llorar fue en la tumba de su padre, que murió en Barcelona. Fuimos a la tumba cuando yo tenía 12 años, se conmovió de estar con su hijo ante la tumba del padre que nunca conoció y lloró por primera vez. Y como no estaba acostumbrado a llorar, Ricardo,
se secó las lágrimas de una manera muy curiosa, con gran torpeza, así como con el dorso de la mano. Yo me quedé muy impresionado. Entonces, esos dos momentos íntimos y emocionales, el llanto y el beso, tuvieron que ver con la figura de su propio padre, que estaba ausente. Entonces, ahí yo dije, en este linaje de los padres hay algo que yo debo averiguar. Entonces, te digo, por un lado, la figura pública podía ser abrumadora, pero lo más sorprendente es que la figura privada, que para mí debería ser muy próxima por ser mi padre, era una figura enigmática. Entonces, este libro, pues, es la investigación de quién fue mi padre. Te regala un reloj que pertenecía a otra época. Y quizá una de las principales diferencias que tenemos los hijos con nuestros padres son las épocas. Sí. A él le toca una fórmula, déjame darlo a manera de ejemplo, donde ser intelectual era enormemente reputado. Hoy, Juan, no tiene tan buena reputación. Ser intelectual es ser distante, alejado de la sociedad, generalmente hombre blanco, ¿no? Mayor, en fin. Ser intelectual para tu padre, ser intelectual para ti, ¿cómo lo distingues? Mira, son situaciones muy distintas y creo que estableces una comparación que es significativa y que vale la pena analizar. Yo creo que con excesiva frecuencia en América Latina, puesto que tenemos sociedades enormemente desiguales, la figura del intelectual es la figura de alguien que detenta una sabiduría especial, una forma casi secreta del conocimiento y que por lo tanto parecería que tiene una bola de cristal para resolver más problemas de los que verdaderamente puede resolver. La Revolución Mexicana, por ejemplo, fue hecha por caudillos que se forjaron a sí mismos en el campo de batalla. Ahí fue donde obtuvieron sus galones de generales, pero necesitaban una legitimidad, necesitaban crear un discurso político para pasar de las armas a las instituciones. Y apelaron a los intelectuales. Luis Cabrera, Mariano Azuela, José Vasconcelos, Martín Luis Guzmán, un largo etcétera, y que fueron personas que crearon instituciones culturales muy importantes en México. Pero entonces la figura del intelectual se convirtió en la de alguien que podía opinar de muchas cosas. Y yo he visto intelectuales mexicanos opinando de los derechos del mar y las millas que deben cubrirse en el territorio, la reforma fiscal, o sea, temas que la verdad ignoran, ¿no? Y entonces esta idea yo creo que tiene que ver con el hecho de que como no tenemos un país suficientemente cercano a la lectura y a la educación, entonces la figura del intelectual es un poco, ha sido históricamente la de una especie de brujo que puede bola adivinar. De cristal, eso. Que está en plena devaluación, habría que decir. Por suerte en parte, porque yo creo que solo en un país sin lectores alguien como Mario Vargas Llosa puede ser candidato a la presidencia por el hecho de que se le reputa una sabiduría para resolver los problemas de la realidad, porque es un gran escritor y porque en un país poco alfabetizado, eso con pasa pocos también lectores. con los futbolistas. Si no, te invito a Morelos a que te des una vuelta, pero ese es un tema que sí, bueno, han sido, fíjate que qué bueno que lo mencionas, porque en la medida en que tenemos una cultura, una sociedad del espectáculo, ha habido una sustitución de figuras. Y si antes alguien, por ser un profesor, por ser alguien intelectual, podía llegar quizá demasiado lejos en la esfera social, hoy en día en la sociedad del espectáculo, una actriz, un deportista, un cantante puede llegar lejos porque es conocido, tiene esa notoriedad, aunque obviamente no conozca la realidad que debe administrar. Referías de Luis Villoro su papel en el 68, después en el movimiento zapatista, y sí, ahí pareciera que estás viendo un padre a doble bujía. En efecto, el profesor, el intelectual, pero también el que está tentado todo el tiempo a incidir, a meter la mano en la acción política. Y ahí te vuelvo a preguntar, no solo de él, sino de ti mismo. ¿Esa pulsión te ha acompañado a ti también? Yo espero que sí, porque mira, hay un momento esencial en el libro, en La figura del mundo, en que le preguntamos a mi papá, porque ya no teníamos tema de conversación en una de esas reuniones familiares, cuál era la figura más importante del siglo XX para él. Y todos pensamos que hablaría de un filósofo, ¿no? Y no, dijo, la figura más importante es Gandhi, porque ningún filósofo ha transformado tanto la realidad como Gandhi. Gandhi sacudió los cimientos del Imperio Británico con un puñado de sal, cuando hizo aquella larga marcha y dijo, el impuesto a la sal es injusto y yo me opongo a él, suelto este puñado de sal. Inglaterra tiene los días contados como potencia dominante en la India y lo logró.
Y además asoció la política con la ética. No quería nada para sí mismo, quería una transformación de la realidad. Entonces, esta figura ejemplar a él le parecía importante por su condición transformadora. Los filósofos, es el famoso epitafio de Marx en Londres, en el cementerio de Highgate, han interpretado el mundo de muchos modos, pero lo que hace falta es transformarlo. Y mi padre luchó por eso. Entonces, en el libro hay también esta lucha. Yo en lo personal pues he estado bastante cerca de causas muy parecidas a la de él. Primero el Partido Mexicano de los Trabajadores, que él contribuyó a fundar con Heberto Castillo y Demetrio Vallejo, y actualmente pues las luchas de los pueblos originarios aquí en México y la candidatura de Marichuy, por ejemplo, que por desgracia no se logró. Juan, hay en el libro una frase que justamente conecta con el título del libro, ¿no? La figura del mundo. Y tú dices que para tu padre, intuyo para ti, el trabajo intelectual es buscar un trazo esencial, un dibujo capaz de definir la inestable figura del mundo. Y pues aquí estamos ofreciéndote información cotidiana. Lo cotidiano a veces pareciera ser superficial y somero. Sin embargo, ahí está parte del sustrato de la vida que estamos viviendo, política y públicamente. Si yo te forzara a dar un trazo sobre la figura de este mundo, de estos días, de estas noticias que todos los días estás viendo, ¿cuál sería esa frase que tú pudieras regalar hoy? Bueno, el desafío es muy grande porque vivimos un momento particularmente grave. Es un momento en donde las clases políticas de todo el mundo se han deteriorado. Si nosotros pensamos en los estadistas que surgieron en la posguerra, por ejemplo, en Europa, desde Churchill hasta De Gaulle, figuras con las que podemos o no estar de acuerdo puntualmente en muchas cosas, pero que fueron personas decididas a transformar la idea del Estado y la idea de la sociedad, o figuras como las de la transición española, por ejemplo, Adolfo Suárez, Santiago Carrillo, el primer Felipe González, ¿no? Hoy en día es difícil encontrar en la arena mundial estas figuras. Hay una pérdida de horizonte. Y al mismo tiempo tenemos una polarización terrible, es una triste figura del mundo. Exactamente, un desfiguro del mundo. Tenemos un desfiguro del mundo porque tenemos la posibilidad siempre de tener reacciones binarias en las redes, ¿no? Dar un like o sumarnos a un linchamiento, y parece que en medio no hay nada. Y la figura del mundo está en el pensamiento complejo, en esta contradicción que necesariamente constituye al mundo, en situaciones que probablemente no son las dominantes de la época, pero que a la postre van a determinar esa época. Nosotros pensamos en el Renacimiento o en la Ilustración a la distancia, pero las ideas culminantes tanto del Renacimiento como de la Ilustración eran minoritarias en su día, definieron esa época a contrapelo. Y nosotros, esas ideas surgen del pensamiento complejo. Por eso la literatura creo que es una tabla de salvación tan importante, porque ahí todavía se puede ejercer. Me dejas con una angustia. Leí hace un par de años una estupenda narración del putsch de la cervecería, que es el que llevó a Adolfo Hitler por primera vez a la cárcel. Y ese libro comienza diciendo que Adolfo Hitler no le arrebató el poder a nadie, se lo encontró tirado en una esquina de la historia. Es decir, el desfiguro de las clases políticas en Weimar explicaría el arribo de Adolfo Hitler. Y si me vas en esa misma lógica, que quizá también explicaría a Franco y explicaría los momentos previos a los que tú estás mencionando, ¿será que estamos en una época así, a punto de vivir? Mira, qué bueno que mencionas el caso de Hitler, porque yo creo que uno de los grandes dramas de la condición humana es la incapacidad de entender que repetimos el pasado. El pasado es una especialidad. Es una especialidad a la que acuden los historiadores, los periodistas, los ensayistas, y buscan ahí alusiones, resonancias con el presente. Pero la mayoría de la gente vive al margen de lo que ya ocurrió. Hace un par de años, Fernando Rodríguez Miaja, que era el decano del exilio español en México, que llegó a cumplir 103 años, ayuda de cámara de su tío, el general Miaja, ¿no? Que defendió fue suegro Madrid. De Manuel Bartlett. Efectivamente, fue suegro de Manuel Bartlett. Y por cierto que la exmujer de Manuel Bartlett era hija de una novia de mi padre, que aparece en este libro. Todo se conecta porque mi padre fue novio de la hija menor del general Miaja, Teresa Miaja. Bueno, es parte de... También hay chisme en este libro, o sea, no se lo pierdan. Desde luego, ¿no? Por el mismo precio incluye chisme. Bueno, el caso es que decía Fernando Rodríguez Miaja, estoy asombrado
de que lo que yo oigo en España por parte de Vox es exactamente lo que se decía antes del inicio de la Guerra Civil Española. Es increíble cómo se repite la historia, pero lo singular es que lo que pretenden prometer como una solución de futuro es una idea del pasado que ya fracasó. Es decir, el fracaso del pasado te lo venden como una renovación actual. Y esto es increíble. O sea, vivimos, decía Kundera, estamos en un mundo que no reconoce las segundas oportunidades. No se da cuenta que lo que está haciendo es una repetición de lo que ya pasó. Y yo creo que también por eso es tan importante el trabajo del periodismo, de la historia, de la literatura, para recordar que hay cosas que fracasaron en el pasado que no debemos repetir. Pues hablando de oficios ilustres, sí creo que Luis Villoro sobre todo fue un profesor. Tú sobre todo te has vuelto un profesor en una época en que uno necesita ir haciendo acopio de enseñanzas para vivir lo cotidiano. Profesor Villoro, saludos a su padre y gracias a ti. Gracias a ti, Ricardo, como siempre. Muy contento. Recomiendo enormemente La figura del mundo, Juan Villoro.